Buenas tardes, doctor y compañeros. Nosotros somos Kenia Yaxiri Contreras Camacho, Yaritzel Cabral de Ávila, Vanessa Delgadillo Luna y Janielisa Ayala Hernández. Y el día de hoy les presentaremos el síndrome compartimental del miembro inferior. Los compartimentos faciales de los miembros inferiores suelen ser espacios cerrados, cuyos extremos proximal y distal son las articulaciones. El traumatismo de los músculos y los vasos en los compartimentos por quemaduras, uso intenso y continuo de los músculos, o un traumatismo cerrado, puede causar hemorragia, edema e inflamación de los mismos. Debido a que los tabiques y la fascia profunda de la pierna que constituyen los límites de los compartimentos de esta son resistentes, el aumento de volumen a causa de estos procesos eleva la presión en el interior del compartimento. La presión puede alcanzar niveles suficientemente altos para comprimir estructuras significativamente en los compartimentos afectados. Los pequeños vasos de músculos y nervios son vulnerables ante la compresión. Las estructuras localizadas distalmente a la zona comprimida pueden sufrir isquemia y quedar dañadas de forma permanente. Por ejemplo, pérdida de función motora de los músculos en que se afecta la irrigación, la inervación o ambas. El aumento de presión en un espacio anatómico cerrado afecta de forma adversa la circulación y amenaza la función y la viabilidad de los tejidos contenidos o distales, constituyendo los síndromes compartimentales. La pérdida de los pulsos distales de la pierna es un signo evidente de compresión arterial, así como el descenso de la temperatura de los tejidos localizados más allá de la compresión. La clasificación etiopatogénica fue propuesta por Madsen en 1973 y se divide en dos. La primera es la disminución del tamaño del compartimento, la cual puede ser causada por un cierre quirúrgico de defecto de fascia, por un vendaje tenso o por presión externa. El segundo es por el aumento del contenido compartimental, causado por hemorragia, ya sea por lesión de vasos mayores, coagulopatías, hematomas a tensión, etc. Por aumento de la permeabilidad capilar, aumento de la presión capilar causada por ejercicio intenso u obstrucción venosa, hipertrofia muscular, infiltrado por extravasación de sueros o síndrome nefrótico. Los síntomas distintivos de esta enfermedad son dolor intenso y difícil de controlar, dolor que no guarda proporción con los hallazgos de la exploración y dolor con el estiramiento pasivo de la extremidad. La disfunción nerviosa a menudo acompaña al dolor y se manifiesta por sensación de ardor o disestesia en la distribución sensitiva del nervio. También se puede alterar la función motriz. En la exploración, el compartimento suele ser edematoso, firme y doloroso a la palpación. No tiene que presentarse la 5P del acrónimo inglés para el síndrome compartimental: dolor, parestesias, palidez, poiquilotermia y abolición de los pulsos. Para establecer el diagnóstico, la extremidad afectada puede conservar la temperatura, el color y el pulso detectable hasta una etapa tardía del proceso patológico. Los síntomas pueden comenzar a las pocas horas de la lesión o hasta 48 horas después de este episodio. La pierna posee 4 compartimentos delimitados por tabiques aponeuróticos constantes. Estos se dividen en compartimento anterior, que contiene el músculo extensor común de los dedos, el extensor largo del dedo gordo y el tibial anterior. Está delimitado por detrás por la membrana interosa, por delante por la aponeurosis de la pierna, hacia medial por la tibia y hacia externo por el tabique intermuscular anterior de la pierna, que separa la aponeurosis del extensor común de los dedos de los peroneos laterales. También encontramos el compartimento lateral, que contiene los músculos peroneo lateral largo y corto y está delimitado hacia afuera por la aponeurosis de la pierna, hacia adentro por el peroné, hacia adelante por el tabique intermuscular y hacia atrás por el tabique intermuscular posterior, que separa la aponeurosis de los peroneos del compartimento posterior. Encontramos el compartimento posterior profundo, que está ocupado por los músculos flexor largo del dedo gordo, flexor común de los dedos y tibial posterior. Su límite anterior lo constituye la tibia, el peroné y la membrana interósea, y su límite por detrás lo da el tabique muscular, que lo separa del compartimento posterior superficial. Por último tenemos el compartimento posterior superficial, que está delimitado por los músculos gemelo y sóleo, y delimitado por delante por el tabique intermuscular
y por detrás por la aponeurosis de la pierna. El diagnóstico precoz del síndrome compartimental depende del reconocimiento de los síntomas y los signos de la presión elevada. Se hace básicamente por la clínica y la exploración física. En muchos casos, la medición de la presión no es necesaria, porque el diagnóstico es obvio, pero en otros, en que los signos son confusos, será el monitoreo de la presión intercompartimental lo que brindará el diagnóstico. El diagnóstico diferencial del síndrome compartimental comprende otras causas de dolor como fracturas, hematomas o infecciones, y otras causas de afectación neurológica o vascular una vez que surgen más síntomas que solo el dolor. Hombre es trasladado a urgencias por presentar dolor intenso secundario a un traumatismo en la pierna derecha. En el interrogatorio, el paciente refirió que le cayó una puerta sobre la pierna derecha mientras trabajaba. En la exploración se observó deformidad de la pierna derecha e incapacidad para ponerse de pie y apoyarse. Se indicó una radiografía anterior y lateral de dicha pierna, en la que apareció una fractura en la diáfisis de la tibia y el peroneo. Se decidió llevar al paciente al quirófano para colocarle un clavo intramedular fijado con tornillos. En el posoperatorio, el paciente se reportó estable y con poco dolor. 24 horas después de la cirugía, el paciente empezó a presentar dolor intenso en la pierna derecha, que se agravó con los movimientos de flexión pasivos del pie del mismo lado, y alteraciones en la sensibilidad del área de la piel, comprendida entre el dorso del pie y los dedos primero y segundo. Además, se observó aumento de volumen y los pulsos distales se percibieron débilmente. Con todo esto, se diagnosticó síndrome compartimental agudo y llevó de nuevo al quirófano para realizarse una fasciotomía. Después de la cirugía, el paciente refirió menos dolor, recuperación de las sensaciones y pulsos distales se aparecieron normales. Causa: aumento de la presión en una zona rodeada por fascia no distensible. Esto puede ser originado por el aumento del volumen dentro del compartimento o por la disminución de la capacidad de dicho compartimento. En el compartimento anterior encontramos a los músculos tibial anterior, extensor largo del dedo gordo, extensor largo de los dedos y al tercer peroneo o peroneo anterior, que es inconstante, inervados por el nervio peroneo profundo e irrigados por la arteria tibial anterior. En el compartimento lateral encontramos al peroneo largo y peroneo corto, inervados por el nervio peroneo superficial. En el compartimento posterior, en su parte superficial, encontramos al tríceps sural, conformado por el gastrocnemio y el sóleo, y en ocasiones por el plantar, que es inconstante. Y en su plano profundo encontramos al popliteo, al flexor largo de los dedos, al tibial posterior y al flexor del dedo grueso, todos inervados por el nervio tibial e irrigados por la arteria tibial posterior. Los compartimentos faciales aíslan y delimitan a los músculos con funciones similares. Esto es importante porque en los síntomas se puede presentar hinchazón o incapacidad para mover la parte afectada. En los casos más severos de este síndrome compartimental crónico, las personas que sufren esta dolencia pueden llegar a padecer impotencia funcional. De esta forma, el músculo afectado no realiza su función correctamente y el paciente es incapaz de realizar contracciones o movimientos completos con la estructura dañada. Por ejemplo, en el caso del compartimento anterior, que su función es la dorsiflexión y está inervado por el nervio peroneo profundo, si se presentan daños, se ve más marcada la función del compartimento posterior, que es la flexión plantar a nivel de la articulación del tobillo. Generalmente, los compartimentos están irrigados e inervados por paquetes vasculonerviosos comunes, lo que nos permite conocer el nervio o arteria afectada. Al aumentar la presión dentro de ellos, se compromete el flujo sanguíneo capilar y perfusión tisular, lo que sin tratamiento provoca a lo largo daños neuromusculares. Por ejemplo, los compartimentos hay que tener en cuenta la división de la arteria poplitea, ya que pasando por el arco tendinoso del sóleo va a dar a la arteria tibial anterior, que va a irrigar al compartimento anterior y va acompañado del nervio peroneo profundo. Esta arteria tibial anterior nos va a dar a la arteria dorsal o pedia. También podemos saber que este es el nervio dañado si encontramos sensibilidad entre los dedos primero y segundo,
porque el nervio fibular profundo es un ramo del nervio fibular común y pasa profundo al retináculo extensor para ingresar al dorso del pie. La arteria dorsal o pedia es importante para determinar la circulación correcta, porque podemos localizar los pulsos como el pedio, que encontramos a partir del tendón del extensor largo del primer dedo, en donde encontramos la arteria dorsal del pie. En el caso de la otra arteria colateral de la arteria poplitea, la arteria tibial posterior, acompañada del nervio tibial, que como su nombre lo dice, va a irrigar a los músculos del compartimento posterior y de igual manera su compresión causa la falta de irrigación correcta de los músculos posteriores. La fascia profunda es una capa de tejido denso y organizado desprovisto de grasa, que cubre la mayor parte del cuerpo paralelamente y en la profundidad de la piel y el tejido subcutáneo. En los miembros, los grupos de músculos con funciones similares que comparten la misma inervación se agrupan en compartimentos faciales, separados por espesas láminas de fascia profunda, denominadas tabiques intermusculares, que se extienden centralmente desde el manguito facial circundante hasta el hueso. Entre las funciones de las fascias se encuentran ser una barrera para las infecciones, los hematomas y los acúmulos purulentos, conducir los nervios y los vasos sanguíneos y linfáticos, aumentar la resistencia y separar los compartimentos musculares. La fascia profunda, especialmente de los compartimentos faciales de los miembros, limita la expansión excéntrica de los vientres de los músculos esqueléticos al contraerse. La sangre se expulsa al contraerse las venas de los músculos y compartimentos. Las válvulas en el interior de las venas solo permiten el paso de sangre en una dirección, lo cual impide que retroceda cuando el músculo se relaja. Así pues, la fascia profunda, los músculos al contraerse y las válvulas venosas actúan conjuntamente como una válvula músculo-venosa para devolver la sangre al corazón, sobre todo en miembros inferiores, donde la sangre ha de desplazarse contra la fuerza de gravedad. Mientras se hacen arreglos para el tratamiento definitivo, en un primer momento se debe administrar oxígeno complementario, corregir la hipotensión, retirar aparatos de yeso o vendajes que produzcan constricción y se inyecta suero fisiológico caliente con novocaína al 1%. Los resultados funcionales son favorables cuando el diagnóstico y el tratamiento del síndrome compartimental se establecen en las primeras 6 horas después de su inicio. Si con estas primeras medidas no evoluciona satisfactoriamente, se procede a la realización de una fasciotomía, que consiste en descomprimir un compartimento practicando la apertura completa del mismo. Incluso puede resultar necesario abrir varios compartimentos.